Bueno, ¿de qué va a hablar esta unidad 3? Nos metemos con esta palabra tan polivalente, tan polisémica, como es la de arte. Por supuesto que vienen ustedes ya con algunas herramientas, a veces de la materia estética, a veces de otros campos, para pensar esta cuestión de lo artístico. Y nosotros, ya saben, vamos a problematizar este concepto en algunas dimensiones que cualquiera que haya transitado la unidad 1 se las puede imaginar, ¿no? Por ejemplo, el concepto de lo popular. Lo artístico y lo popular es un eje bastante interesante, digamos, porque empieza como a poner en crisis esta idea de autonomía que tanto definió, ¿no? La concepción moderna de arte. La idea de lo popular en tensión, en diálogo con lo artístico, es un eje muy interesante, digamos, ¿no? de la materia. También la distinción con las artesanías, con las producciones estéticas, por ejemplo, de los pueblos originarios. Lo que le pasa a un gestor, un artista, un realizador, realizadora, entre comillas, occidental, americano, europeo, de la tradición occidental, que se acerca, por ejemplo, a un fenómeno estético popular. ¿Qué cuestiones se dan ahí en ese acercamiento? Nos pasa como con Kush, que de alguna manera Kush, al pensar o filosofar sobre Latinoamérica, sobre América, sobre la América profunda, terminaba incursionando en cuestiones como la etnografía, ¿no? O la antropología, corriéndose de la filosofía y pensando la estética, lo etnográfico. Bueno, nos va a pasar un poco eso, ¿no? Y hay un texto de Martín Sessa, investigador de música, en su trabajo en Jujuy, que habla un poco de eso, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando nos acercamos desde la academia o desde el lugar de la investigación a ver un fenómeno de un pueblo originario, de un fenómeno estético de un pueblo originario, de una manifestación popular? También nos va a pasar con un texto de Federico Pritsch, que habla sobre qué le sucede al cine cuando se quiere meter con esto de lo popular, ¿no? Cuando quiere hablar por los otros o lesotres. Eso va a ser un eje, de alguna manera, que le da particularidad a este pensamiento sobre el arte. Y por último, digamos, ¿qué sucede con la sanción del arte latinoamericano, la evaluación del arte latinoamericano desde los centros internacionales, ¿no? ¿Qué sucede cuando una obra musical, audiovisual, artística en general, se va, por ejemplo, a un foro, a un festival en Berlín, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué operaciones conceptuales se dan en esa evaluación del arte latinoamericano? ¿Qué cuestiones geopolíticas se ponen en juego? Esas son algunas cuestiones, pero tenemos que empezar por lo elemental, que es corrernos de cualquier perspectiva esencialista, como nos decía Ticio Escobar en la unidad 1, y empezar a pensar la cuestión de la construcción de los conceptos, ¿no? Situarlos es de alguna manera corrernos de la esencia, de una supuesta esencia, y cuando pensamos en esto de qué es el arte, pareciera que la misma pregunta nos lleva a un equívoco, como si fuera posible una definición, ¿no? De lo artístico como una esencia, ¿no? Como decir, el arte es producción de sentido, producción de imágenes de ficción, en el campo social, ¿no? O el arte quiere decir expresión y comunicación de sentidos sensibles, generación de sensibilidad en el público a través de las formas. Como que si uno pudiera dar esa definición de lo artístico, que por supuesto es una tarea, entre otras, de la estética, tendríamos resuelto gran parte del problema, pero me parece que la idea de pensar no las esencias, sino la construcción de una idea, de un concepto, la mutabilidad, los cambios, la situacionalidad de ese concepto de arte, es parte de la misión que nos propusimos en teoría de la práctica artística, ¿no? Problematizar, situar y pensar el carácter constructivo de este concepto.
Por eso el arte como categoría histórica es el primer tema en el inicio de la unidad. Es decir, eso iba a decir, de ahí la importancia del arte como categoría histórica, su situacionalidad, no solamente en el tiempo o en la historia, sino geográfica o cultural. No es lo mismo el arte europeo que el oriental, ni de los pueblos originarios, o no podríamos subsumir dentro de ese término a otras culturas, ¿no? Del término arte, que es muy occidental y de un momento específico de nuestra historia. Y bueno, tiene mucho que ver con esto que estuvimos viendo desde la unidad 1, que es la situacionalidad de los conceptos y de los términos. Y la diferenciación entre el arte y la dimensión estética, que también se da en un momento histórico. En realidad esta unidad es básica y tendríamos que haberla visto después de la 1, por ahí, porque es un marco grande epistemológico de la materia también. Cómo se va modificando qué llamamos arte, artista y público a través de la historia, y cuáles son los conceptos que siguen vigentes o los conceptos actuales o del Renacimiento que tomamos como universales y los cuales nos presentan un filtro para ver las manifestaciones estéticas históricamente y de otras culturas. Bueno. Fíjense que en esto de la situacionalidad que traía Gabriela, ya aparece esta idea, de este concepto del gestor cultural que vimos en la unidad 1, el texto de Mónica Caballero que vemos en esta clase, el arte como proceso histórico, ya cita a Kusch, ya empieza a problematizar y a criticar a la estética tradicional y a decir, bueno, quizás el modelo de artista que podemos pensar, o de estética que podemos pensar, es esta idea del gestor cultural y la estética operatoria de Kusch, ¿no? De pensar un arte que no se dedique a producir cuestiones bellas, sino sentidos colectivos, sentidos, cristalizar de alguna manera problemáticas existenciales del pueblo, ¿no? Kusch se corre desde ese lugar de la idea de un artista autónomo y piensa la idea de un artista que es vehículo de una totalidad, ¿no? Y Mónica Caballero ya lo cita, ya dice, bueno, primera clave de la situacionalidad para pensar lo artístico es pensarlo, por ejemplo, en Latinoamérica o en nuestra cultura, es decir, qué pasa si el artista, como hay varios casos, digamos, en nuestra historia del arte argentina y latinoamericana, no es ese productor de belleza o ese artífice de cosas bellas o esa persona que está desvinculada de una trama social, sino que realmente es como un vehículo, es un modo de expresión de lo colectivo, de un sentir que no es individual, ni personal, ni subjetivo solamente, sino fundamentalmente una especie de ente que se entona, diría Kusch, ¿no? Entonces Mónica ya cita este modo de pensar el arte situándolo en nuestra perspectiva social, ¿no? Bien, y el texto de Schiller nos pareció muy interesante al respecto, ya que hace un desarrollo histórico de estos preconceptos que nosotros tenemos sobre el arte y cómo le ponemos ese filtro de autonomía, de belleza y demás, que en la antigüedad y en el medioevo no existían. Que vemos como las producciones eran colectivas, en talleres, que si bien había firma, lo importante no era la autoría en sí, como también plantea Kusch que debemos volver a eso, ¿no? Que lo importante no es el sujeto biográfico, sino una producción colectiva y sujeta a una necesidad social, ya sea religiosa en un momento o de mecenazgo en otro. Sí, recapitulando, por ahí la posición de Giner, de Larry Giner, filósofo norteamericano, que de alguna manera, digamos, genera un libro muy polémico, que es La invención del arte. Hay varios autores o varios
teóricos de la estética que han marcado esta operación política, esta operación cultural que también denuncia Giner, ¿no? La hipótesis del autor, sintetizándola muy burdamente, es esto que llamamos arte, o esta idea de un espacio de contemplación estética, de creación de formas bellas, etcétera, etcétera, es un invento del siglo XIX, dice Giner. Es un invento filosófico, teórico, artístico, y en realidad nunca existió. O sea, gran parte de la historiografía ha intentado decir, no, el arte nace en la Grecia con el nombre de Tecné, esa palabra griega en el Imperio Romano se traduce como ars, es lo que conocemos como arte, y en ese momento designaba una pericia técnica, una habilidad para hacer cosas, y de alguna manera esa habilidad Aristóteles la rescata y dice que, bueno, que en algunas manifestaciones, como la escultura, qué sé yo, aparece una cuestión creativa. Entonces se hace como una especie de, dice Giner, una especie de invención, se cuenta un cuentito de cómo supuestamente el arte nació en la Grecia antigua, ¿no? Giner, como otros teóricos, dicen, eso es un invento, eso es un cuento, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque en realidad esa distinción entre arte y artesanía nunca fue tal. Eso es un invento, ni siquiera del Renacimiento, que José Jiménez o Mónica Caballero marcan más el Renacimiento como el momento de esa operación política. Giner dice, ni siquiera, ¿no? Se cristaliza totalmente en el siglo XIX, que es cuando nace el concepto de bellas artes, y ahí es el momento en donde se termina por, diríamos, hoy lo diríamos políticamente, ¿no? Se termina por traicionar a todas las artesanías, ¿no? A todas las posibilidades estéticas por fuera de esta idea restringida de arte. Ahí de alguna manera nos estamos cargando, ya el Renacimiento lo hace, a todas las posibilidades artesanales que estaban muy unidas a este concepto de arte que teníamos antes del siglo XIX, ¿no? No había una distinción tan fuerte o tan poderosa entre artista y artesano, no se pensaba lo artístico como algo escindido de la trama social. Esto también Giner lo marca, lo hemos dicho varias veces, ¿no? No es que Johann Sebastian Bach estaba componiendo de un modo contemplativo o en contacto con las musas, y con una especie de temporalidad ilimitada para llevar adelante una misa. Tenía el plazo del domingo, que había una misa, se lo encargaban, le pagaban, le pedían cosas, él tomaba prestada algunas obras, lo mismo pasaba con Miguel Ángel en el campo de las artes plásticas. Había encargos, había contratos, había pedidos, no era un trabajo tan distinto en ese sentido de lo que hoy vemos en un diseñador, diseñadora, ¿no? Donde viene alguien, le encarga, viene Carrefour y le encarga a un diseñador, diseñadora que haga la campaña y se tiene que juntar con los ejecutivos de Carrefour a ver el color, a ver la propuesta. Bueno, algo de eso estuvo mucho más presente de lo que cierta historia del arte nos quiere contar. Esta idea de la creación de una forma sublime, que aparece muy fuertemente en el siglo XIX, uno diría, bueno, acá está Kant, ¿no? En el siglo XVIII ya Immanuel Kant ya metió esta idea, como esta elevación, entre comillas, de lo artístico, ¿no? Entonces, Giner va a hacer una crítica muy profunda a esta historia del arte que ha querido pensar, se ha querido pensar de alguna manera un poco lineal, ¿no? Es decir, bueno, el arte nace en la Grecia antigua, con el nombre de Tecné, y ese concepto de Tecné no es muy distinto al que se usa hoy en ciertos círculos para decir, la verdad que lo que hizo Diego Maradona en el Mundial 86 fue una obra de arte. Era muy parecido a la idea de una habilidad superadora, distintiva, una pericia técnica transformadora, ¿no? Entonces, ahí aparece algo que es muy interesante, la idea de pensar que esta idea de formas autónomas, desvinculadas de lo social, no estaba en la antigua Grecia, no estaba en la Edad Media, y para Giner ni siquiera estuvo en gran parte de la Edad Moderna. Es decir, que hemos vivido 24 siglos más o menos con un concepto de arte muy distinto,
que ha mutado a lo largo del tiempo, pero que ha compartido esta cuestión, ¿no? Esta idea de que esto de las bellas artes es un cuento bastante reciente, según Giner, ¿no? Y lo importante de este texto, más allá de su controversia, es que por ahí algunos otros autores como Jiménez no lo especifican, pero él resalta esta diferenciación justamente de cómo es considerado el arte, el artista y la obra a través del tiempo, y nos saca de adelante ese filtro de la idea de progreso histórica del arte, ¿no? También un punto que resalta mucho Giner en su texto y que llama la atención es el papel de la mujer en el arte, en la antigüedad y en el mundo medieval. Que si bien después, con esta cuestión de la vida privada, el ámbito de la mujer quedó en el hogar o en la casa, hasta ese momento las mujeres y los hombres producían de la misma manera, más allá del estatus social de género que había en ese momento histórico, ¿no? Pero había mujeres que manejaban talleres y que tenían el derecho, si su marido moría, a seguir con la empresa familiar. Inclusive hubo varias empresarias de bordados, de telas, pero por lo general no había una disciplina específica para hombres y para mujeres, como podemos ver posteriormente. Esta cuestión entre las artes serviles y mecánicas y artes liberales, esta contraposición es importante, porque sobre todo vamos a ver la diferencia en la música, ¿no? Que es bastante polémico esta cuestión histórica del músico. ¿Dónde lo ubicamos? ¿En el creador, en las artes liberales o en las artes serviles y mecánicas, ¿no? Esta diferenciación que se hace del músico que crea una obra o que es un aristócrata, pero no lo hace por un pago, es muy importante, porque por otro lado tenemos el juglar o el músico que lo hace por dinero y es totalmente despreciado por la clase aristocrática, cosa que vamos a ver que históricamente después eso se modifica. Si querés, Gaby, volvamos al anterior para hacer el repaso Bien. por ahí cronológico, que es algo que van a ver ustedes cuando empiecen a ver los textos, que sabemos que probablemente hoy muchos estén empezando a pensar este texto. El relato oficial, digamos, de esta idea de un arte, el arte, siempre estamos hablando del modelo europeo, ¿no? De lo estético. Siempre estamos hablando que esta cuestión que llamamos lo estético, ligado a las formas sensibles, al impacto, como dice también Ravera, ¿no? De lo sensible, de las formas en la emoción humana. Esa historia, digamos, o ese modelo siempre se impuso desde la historia europea, ¿no? Entonces, fíjense que empezamos hablando de Grecia y luego de la Edad Media, y estamos hablando siempre de lo que pasó en Europa durante 24 siglos. Entonces, hay que tener en cuenta esto para después empezar a problematizarlo, ¿no? Esta idea que nace en Grecia, como también nace la idea de la filosofía, como el modo de pensamiento institucionalizado por Europa y universalizado por Europa, esta idea de arte nace con la palabra tecné, ligado a esta habilidad, ¿no? Habilidad empírica, el saber hacer algo bien hecho, enmarcado en reglas, enmarcado en normas, enmarcado en pericia técnica. Era una especie de cuestión de oficio, de calidad, oficio técnico. Y la habilidad, una palabra también que es interesante es habilidad. El concepto de arte, la palabrita arte viene de la palabra habilidad, también en ese sentido, ¿no? Pero en la Grecia no había autonomía institucional. No es que había personas llamadas artistas, no había instituciones, no había galerías, no había salones, no había críticos de arte, no había museos, por supuesto.
esto. Todos esos conceptos aparecen por lo menos en el siglo XVI y la mayoría entre el siglo XVIII y el siglo XIX. O sea que pasamos, fíjense, 20 siglos sin nada de eso y solamente con esta idea de distinguir a algunas personas que eran habilidosas en alguna disciplina, que podía ser la zapatería, la medicina, en la cocina. Hoy también pensaba el otro día que escuchaba en Masterchef que decían, es un artista de la cocina, ¿no? Bueno, ese es el sentido original de la palabra artista, habilidad. Es habilidosa, tiene oficio, sabe hacerlo, tiene buena técnica, es creativa. Y fíjense cómo, si bien tamizado a través del tiempo, ese concepto sigue vigente en algunos momentos en nuestra sociedad, con otros matices que vamos a ver después en los próximos, en los próximos mundos, el medieval y el renacimiento, ¿no? Aparte también hay algo también sobre la autonomía, ¿no? Como que se piensa, a veces se quiere pensar que en Grecia estas manifestaciones... Sí, bueno, desapareció Marcos. Sí. Se quiere pensar que en Grecia que estas manifestaciones eran autónomas, pero además, no lo eran. Muy interesante. Mariana. También tener en cuenta que no estaban separados del mundo político, tanto en Grecia y Roma. Por ejemplo, explica muy bien Schiller en cuanto al teatro, ¿no? Todo lo que significaba, que transmitían, bueno, todos los valores y la cuestión de la ética también, en relación con los valores de la polis, y que cuando había una función de teatro iban todos los miembros de la polis, del gobierno y demás, también resolviendo un montón de cosas que no tenían que ver con lo artístico específicamente. Y deslindado también, tampoco ellos tenían una cuestión una cuestión estética frente a las cosas, en el sentido, digamos, occidental y moderno que tenemos nosotros. No había una separación. Bien, gracias Mariana. Y ahora vamos a ver esta cuestión de la belleza más adelante, cuando aparece el término de belleza y lo quieren equiparar a la belleza en la antigüedad o en la Edad Media, que en realidad se utilizaba la belleza del bien o la belleza moral, y no era la belleza separada de esos conceptos, ¿no? Como algo solamente aparente o estético, mejor dicho. Una consulta, ahí justamente esa diapo menciona que no existía una institución que regía sobre el arte, que no existieron instituciones sociales específicas autónomas para lo que hoy llamamos Claro. arte. No, me imagino eso se refería como al pasado, en esta época en la que el arte era percibido de otra manera junto a otros oficios más cotidianos, ¿no? ¿A partir de qué época más o menos se empieza como a institucionalizar el arte? No, yo, digamos, desde lo que conozco y todo, me imagino que fue a partir del siglo XVIII, XIX, pero no sé, quiero confirmarlo con ustedes. ¿No? Bien, sí, en realidad hay un punto histórico específico en el que se da la institucionalización del arte como institución autónoma. Por ahí antes había algunos intentos o algunas instituciones sociales, pero que no eran autónomas, no eran específicamente artísticas, como los gremios. Eran gremios tanto para los que producían un zapato o cocinaban, como para los que pintaban. Entonces, la institución social autónoma se da junto a la estética, al concepto de estética, y sí, es a partir de donde vos dijiste del siglo XVIII, XIX. Ahí volví, Gaby, Sí. totalmente tildado. Me quedé pensando, aparte lo malo de tildarte, viste que quedás en una posesión con caras horribles, ¿no? No, desapareciste, quédate tranquilo, nosotros no te vimos la cara. Justamente estaban haciendo una pregunta con respecto a la institucionalización. Sí. ¿No?
esa institucionalización en el pensamiento moderno, que eso también lo vimos con Esther Díaz, tiene que ver con la autonomía. Ahí es donde se empieza a considerar que haya una especie de campo social distinto a otros campos, autónomo, y ese concepto de autonomía, para Jiménez empieza en el Renacimiento, cuando los neoplatónicos, en el siglo XV, cuando los neoplatónicos empiezan a decir que estos artesanos, como Miguel Ángel, realmente estaban conectados con la belleza, eran seres semidivinos, empieza la teoría del genio ahí. Y se cristaliza, como decía Gaby, como decías vos, en el siglo, o Giner, en el siglo XIX. Ahí es como el momento en donde... y como dice Caballero, está bien tu pregunta, porque los distintos textos hablan de momentos diferentes. En realidad, si tomamos a Caballero y a Giner, podemos decir que es el siglo XIX, ¿no? Claro, sí, Sí, es que yo me lo imaginaba cerca de esas épocas, digo, por ahí cuando surge la Revolución Francesa, cuando se empiezan a formar los estados-nación, ¿no? Ese nuevo auge de la modernidad, como que me lo imaginaba más o menos por esa época. Bien, te voy a pedir, no veo quién está haciendo la pregunta, pero te voy a pedir que la escribas en el chat para las compañeras que no pueden leerte los labios. Mariana. No, yo quería aclarar qué importante que es ir viendo, comparando los distintos textos, no solo los distintos conceptos. Por ejemplo, Giner habla de una categoría histórica determinada, de arte, da el detalle bien marcado entre arte y artesanía, como una condición para que eso se dé, y Mónica Caballero, que bien, como dijo Gaby, cita Jiménez, habla más específicamente de de autonomía institucional del arte. Pero bueno, que ustedes cuando lean los textos puedan ver esas diferencias, es interesante. Bien. Sí, ahí creo que también lo que yo venía diciendo de la antigua Grecia es esta falsa presunción de que ya había semilla o ya había una especie de indicio del arte por el arte en Grecia. Cuando dice Giner, dice Caballero, dice Jiménez, y está muy claro que eso no existió en gran parte de la historia, ¿no? Él dice, cuando veíamos Antígona, la representación de Antígona de Sófocles, era un evento religioso, si no era un evento político, era un evento cívico. Es decir que en ese sentido, digamos, lo que pasaba en la antigua Grecia no fue tan distinto de lo que pasaba en la Edad Media, ni lo que pasa hoy, donde hay manifestaciones estéticas que se dan en medio de una marcha política, un evento religioso, están tramados por fuera de cualquier autonomía en el sentido del arte por el arte. Esa idea del arte por el arte ha sido una construcción impuesta también, ¿no? Es decir, hay un arte que es solamente por el arte, que es solamente para la contemplación, ha sido una especie de proyecto, pero que no se puede extender a todas las prácticas estéticas, ¿no? Imagínense el ejemplo que acaba de tomar Marcos de Giner. Si tomamos una obra de teatro en un teatro muy importante, ir a verla, sentarnos y demás, como lo que actualmente se hace con Antígona, o como la leímos en la escuela secundaria, Antígona, ¿no? Los que estuvimos bachilleratos orientados en humanidades, en humanísticas. Y ver la representación de Antígona o de una obra de teatro en un carnaval popular en Río, por ejemplo, en el Sambódromo. Una cosa así sería una bacanal o una dionisíaca, que es donde se estrenaban esas obras. Es una gran diferencia social, política, religiosa e inclusive de participación, ¿no? Ya no era una producción propia de un autor y lo estamos viendo como una obra autónoma y aislada, sino que todas las secciones sociales participaban en esta cuestión. Y acá, donde dice las actividades artísticas se integraban dentro del marco genérico de la producción artesanal, hagamos esta salvedad, que esa producción artesanal no es la dicotomía entre arte y artesanía que vamos a manejar después del siglo XVIII y XIX, ¿no? Claro, Tecné incluía todo. La Tecné estaba
lo que hoy llamamos arte, lo que hoy llamamos artesanía, lo que llamamos medicina, o sea, un montón de prácticas sociales que era, tenés una habilidad, tenés como una pericia, sos habilidoso, ay, qué artístico, qué técnica que tenés, digamos, de hecho en criollo, ¿no? Entonces, en ese sentido era como una especie de atribución general. Incluso Giner va un poquito más lejos, dice, ni siquiera había esto que marcamos, géneros artísticos, ¿no? Como, no, la pintura es un género, no, había muchas artes de la imitación, de la mímesis, comprometida, no estaba esta distinción tan clara. Eso fue un invento, fue una operación de resignificación posterior. Las personas que luego quisieron distinguir algunas artesanías de otras, inventaron, diría Giner, esta idea de que no, porque en Grecia había personas, artistas, había una gran valoración de los artistas, había obras con firma, nada de eso, hasta donde tenemos, es cierto. Las obras no estaban firmadas, a veces las hacían esclavos, dice Jiménez, no tenían valoración social, se valoraba mucho la copia y la imitación, o sea, no inventar algo nuevo, sino saber hacer una figura según el canon tradicional. Las obras eran para motivos religiosos, para motivos de educación cívica, era como canal encuentro prácticamente la antigua Grecia, ¿no? Realmente todo estaba pensado en función de la educación de los ciudadanos, de generar un concepto de solidaridad, de cómo es la polis. No había un concepto de autonomía, sino que eran obras recontraeducativas en un punto, ¿no? Y de alguna manera ese momento, tengo un eco, no sé si ustedes, esa función pedagógica y esa revalorización de la técnica y de lo bien hecho se mantiene en el medioevo, ¿no? Dentro de las iglesias, y si bien vemos firmas en el medioevo con el revisionismo histórico y demás, la firma tenía más que ver con algo de que estuviera bien hecho técnicamente por un taller, que era un conjunto de gente en el que estaba involucrada en esa producción, que había sido pedida por un mecenas o por una congregación religiosa, que por el autor en sí, como nosotros lo conocemos actualmente. Vamos a pasar Vamos a la al mundo medieval. Mundo medieval empieza en las taxonomías que conocemos en el siglo V, perdón, termina en el siglo XV y está como enmarcado entre la caída del Imperio Romano, que es realmente un comienzo distinto de la historia europea, siglo V, y termina con la caída de Constantinopla, que es el imperio oriental romano, en el siglo XV, el descubrimiento de América. Son 10 siglos de la historia europea donde ya no hay un modelo rector muy fuerte como el modelo romano, sino que hay una convivencia tanto del cristianismo como la nueva ideología religiosa, como de distintos pueblos y movimientos en la constitución de reinados, ¿no? Y del poder. Bueno, acá parece como lo mismo que decía Gaby, una continuidad de esta idea instrumental de lo estético. Lo estético es para divulgar la palabra, para divulgar el evangelio, para educar ante sociedades europeas que no estaban alfabetizadas en muchos casos, o sea que había un aparato pedagógico bastante fuerte que se utilizaba con las imágenes, con la idea de las artes visuales sobre todo, ¿no? Lo musical, la función indiscutiblemente unida a la producción, inseparables, digamos, ¿no? Esta idea de músiques, actores y actrices insertos, ¿en dónde? Y en los espacios donde tenían trabajo, que eran los espacios de los feudos, de reyes, de distintos monarcas y personas con poder que protegían a su vez en Europa a parte del pueblo, ¿no? Les ofrecían protección militar. Bueno, ahí ese era el lugar de trabajo de estos artesanos, entre los que estaban los músicos, ¿no? Y las músicas. Entonces, ahí aparece esta distinción entre lo servil y lo liberal, o lo mecánico, lo liberal, ¿no? Que tiene que ver con lo físico, ¿no? Fundamentalmente. Había como un mal concepto, un concepto peyorativo, una concepción peyorativa,
de ensuciarse las manos, del cuerpo, todas las artes del cuerpo, como puede ser la escultura, tenían una concepción, una conceptualización menor a la poesía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí había una distinción bien religiosa también, ¿no? El cuerpo como un envase, el cuerpo como una cuestión secundaria respecto del alma, del espíritu. Sí, también es importante destacar la cuestión del entretenimiento que estaba ligado al arte, que no estaba diferenciado, ¿no? Entretener al mecenas, entretener al que contrataba al juglar, era tan importante en un juglar como en un filósofo en una corte, ¿no? Entretener al monarca. Hábilmente ya pertenecían a las artes serviles o a las artes liberales, la cuestión de entretener y del ocio era tan importante en el arte como la función pedagógica o religiosa, ¿no? De traspaso religioso. Sí, que es otra cuestión que aparece ahora en el siglo XXI, ¿no? Cuando hablamos de las industrias culturales, de cómo la música o el arte audiovisual están en tensión, o a veces están sometidos a la industria cultural, a las corporaciones, a la empresa discográfica, a la productora, etcétera, etcétera, o a Netflix. De alguna manera son conflictos que de modo distinto, pero con alguna afinidad, ya encontrábamos, ¿no? Esta idea de el artista debiendo entretener a un grupo de poder, debiendo dialogar con ese grupo de poder para poder trabajar, para poder hacer sus obras, ¿no? Ahí hay algo también que parece como más cercano con la Edad Media que con la Edad Moderna en un punto, ¿no? Sí, en realidad podemos ver que se desplaza el grupo de poder al que hay que entretener, que en vez de ser un grupo selecto, ahora es la masa social. Pero en realidad es que trabajan con ella las industrias culturales, pero en realidad no estamos tan lejos de lo que venía unido al arte en ese momento, ¿no? Bueno, artes liberales, artes serviles, esta separación entre cuerpo y mente, o cuerpo y alma, que es un poco una especie de retroceso, dice Jiménez, José Jiménez, dice Caballero, ¿no? En algo que se había logrado en parte en la edad antigua, en Grecia, cuando Aristóteles decía, bueno, pensamiento y producción pueden ir de la mano en algunas artes, en algunas tecné. Ahí había como una unión entre la unión que conocemos hoy, ¿no? La idea de una praxis, se podría pensar incluso. Eso lo introdujo Aristóteles, bueno, la Edad Media se desdibuja, se vuelve a separar cuerpo y alma, o cuerpo y mente, cuando se dice hay artes que son del cuerpo, o artes que son serviles, vulgares, mecánicas, y artes que son liberales. Bueno, esa división es parte también de la concepción de la Edad Media, una concepción religiosa, ¿no? Una concepción también teocéntrica, decimos, ¿no? En Europa, el cristianismo logra que el centro de la vida cultural de esos 10 siglos de vida europea sea Dios. Entonces, en ese sentido, nuestra vida es algo temporal, temporal y totalmente secundario, digamos, nuestra vida corporal o material, en función de la promesa, digamos, de una vida eterna. En ese sentido, toda la cuestión corporal, física, material, no tiene el mismo valor para esta concepción antropológica que la idea de la mente, del espíritu, que prometen las artes liberales, ¿no? Sigamos para completar un poquito el relato más conocido, ¿no? Bueno, la pregunta que hacía el compañero, la autonomía. Caballero marca esto, ¿no? El siglo XV cambia esta concepción teocéntrica y fundamentalmente en Italia vemos un nuevo modelo, digamos, impulsado en términos económicos, comerciales, materiales y políticos por distintas fuerzas que intentan dejar atrás este predominio de la visión teocéntrica y empezar a pensar lo humano como el centro de la vida cultural.
A partir de ahí empiezan las primeras tergiversaciones de lo que pasaba en Grecia, ¿no? Empieza a mentir y a decir, bueno, no, porque en Grecia, fíjense que los artesanos eran verdaderamente personas muy valoradas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay movimientos en Italia, como los neoplatónicos, el neoplatonismo, Marcelo Ficino, que empiezan a reinventar la historia del arte. Empiezan a decir, el arte nace en Grecia, y en Grecia, fíjense, rescatemos ese modelo griego, que era falso, y ahí nace como un modelo, una idea del artista como genio creador. Empiezan a nacer, como decía Gaby, tenemos unas nuevas formaciones sociales, las ciudades modernas, los artesanos armados en gremios, pero se empieza a recuperar esta idea de que cuerpo y alma, cuerpo y espíritu en el arte no son cosas separadas, sino que en la figura de algunas personas muy especiales, que a falta de mejor nombre llamaremos artistas, se unen. En Miguel Ángel está la pericia, pero también está el espíritu, la conexión con lo divino, la posibilidad de representar la belleza. Se espiritualiza el arte. Para Giner esto va a ser totalmente claro en el siglo XIX. Giner dice que todavía acá Miguel Ángel era más artesano que artista espiritual. Y Bach también, ¿no? Y todos los artistas que conocemos de la Edad Moderna, del siglo XV, van a estar todavía atados al paradigma de esta artesanía, ¿no? Sin embargo, Jiménez, en otros textos, no justamente el que les dimos, habla de que Leonardo o la Iglesia en este momento equipara a algunos artistas a Dios por ser capaces de crear, ¿no? Entonces, vemos como el Papa, por ejemplo, perdona a un artista que era asesino porque era único en lo que hacía. Esa idea de crear de la nada algo único, como Dios, el hombre con la materia, pero crear algo único, empieza en este momento, según Jiménez. Si bien Giner nos dice que no es así, vemos algunos momentos que son porque, ¿por qué no es así? Porque no era con todos los artistas. Eran algunos momentos y con algunos. Y a pesar de ello, los artistas seguían dependiendo de sus mecenas. No como en el siglo XIX. Pero sin embargo vemos algunos casos que nos llaman la atención históricamente en este momento. Bueno, palabras que aparecen entonces en el siglo XV que no estaban como parte del relato y aparecen en esta producción, en esta idea estética europea. Bueno, belleza, creación, decía Gaby recién, ¿no? Como la idea de la creación de la nada. Desde la nada crear algo como si ese artesano, artista fuera Dios. La idea de lo espiritual, que no estaba antes tampoco, la idea de que esas obras tienen un valor espiritual, porque son pedacitos del cielo, son pedacitos del mundo de las ideas, son pedacitos de belleza que el artista entrevé en medio de su inspiración, van a decir más adelante los románticos, en medio de su trabajo, empieza como a poder plasmar eso que es lo divino en la forma de la belleza. Entonces, aparecen un montón de ideas asociadas a lo artístico que no estaban antes y que son parte de esto, de una operación cultural política para ensalzar a ciertos artesanos, digamos, ¿no? Dicho, vamos a contarlo como al revés. Vamos a decir, supongamos que somos todos artesanos y artesanas, ¿no? En nuestro campo social, pero que en algún momento nos pusieron en otro lugar. Nos construyeron, nos ubicaron en un campo autónomo de producción espiritual, sensible, prestigiosa también, ¿no? Ahí aparece un poquito esta idea. Sí, y paradójicamente la obra y a mayor espiritualización, mayor valor mercantil y monetario tenía. Eso es muy importante porque vemos que esa espiritualización y esa urdimbre política con respecto al arte tenía que ver con un sistema económico que estaba creciendo en apogeo, como el de la clase media, los comerciantes que empezaron a ganar valor económico y a formar una nueva clase, ¿no?
Bien. Sigamos para Seguimos. ya cerrar un poco este panorama. Sí, incluso uno piensa por ahí toda la cuestión del mercado del arte, cuando uno dice, bueno, no sé, se vendió un Van Gogh, una obra de Vincent Van Gogh por 20 millones, y Van Gogh es del siglo XIX, o sea que también ahí hay algo que, que en lo que podemos coincidir con Larry Skinner respecto de esta idea de una consolidación de todo este sistema de las bellas artes y este mercado, y esta idea de lo artístico como algo escindido de lo social, del arte por el arte, escindido de la artesanía, separado en varios sentidos de otras dimensiones sociales, como una construcción muy fuerte, ¿no?, del siglo XIX. El nombre de Bellas Artes también aparece con fuerza en el siglo XIX. Si bien en el siglo XVIII, como decía el compañero, ¿no?, la Revolución Francesa, 1789, la Revolución Industrial, mediados del siglo XVIII, la filosofía de Kant también, el primer museo del Louvre, 1791, ¿no? Ahí vemos como que ese modelo político burgués del Estado-Nación se vino con el paquetito del arte, pero durante el siglo XIX pasaron cosas también, ¿no? Entonces hubo un retroceso, de alguna manera, al principio del siglo XIX, uno puede decir la Comuna de París a mediados del siglo XIX, la liberación de América a principios del siglo XIX también. Eso planteó como problemas para el colonialismo europeo, para este paquete de civilización que tenía Europa. Entonces, no es una historia lineal solamente, sino que hay idas y vueltas, retrocesos y avances, ¿no? También. Avances entre comillas, no es que se avanza hacia ningún lado, sino avances en esta idea de las bellas artes. Y en el siglo XIX uno dice, bueno, está todo el sistema bastante armado, bastante consolidado, que es interesante. Ahí, Germán, estás diciendo algo. Dice Germán, hay una diferencia casi constante en la concepción de la antigua Grecia con el siglo de las luces. El siglo de las luces sería la ilustración, el siglo XVIII, ya que tengo entendido que los griegos consideraban sublime las cosas en la entelequia y consideraban que cuando esas formas de plano ideal se trasladaban al plano físico, se degradaban. Por eso también creo que el arte era como cualquier otro oficio. No sé si se entiende. Sí, ahí es un poco la mirada platónica, ¿no? La mirada de una degradación del mundo de las ideas al mundo material, la idea de la mímesis en términos críticos de Platón, ¿no?, de que toda copia de una copia, si nuestro mundo es una copia del mundo ideal, y el arte o la pintura, por ejemplo, copia algo, es una copia de una copia, es como seguir degradando, ¿no? Pero Aristóteles tenía una mirada distinta también, esa concepción platónica, ¿no? Pero sí, es totalmente distinto en la medida que lo material tiene un valor muy, muy diferente y no tiene autonomía, de vuelta, ¿no? Esa es otra gran diferencia. En Grecia una cultura tiene motivos cívicos, ciudadanos, educativos, religiosos, tiene 50.000 motivos que no son la contemplación estética, que no son poner personas que se asombren y se sientan espiritualizadas por esa obra. En el siglo XVIII europeo sí está pensado que la burguesía vaya al Louvre, vea la escultura y tenga como una especie de arrebato religioso. Son dos instancias muy distintas respecto de la funcionalidad también, ¿no? Sí, empezamos a ver un artista genio, una obra maestra y una contemplación del público reverencial frente a esa obra. Reverenciar y espiritual, ¿no? Bueno, ¿seguimos o hablamos un poco del crítico como mediador? Cuando aparece, en realidad, la crítica del arte es un poco como mediador entre la obra y el público para explicar, porque no nos separamos tampoco de esta cuestión de la obra, de la cuestión pedagógica de la obra, y el crítico era también como un maestro que nos explicaba los símbolos o qué significaba esa obra pictórica, por ejemplo, ¿no? Sigamos. Ahora la función del crítico es diferente y fue
modificándose a través del tiempo. Romanticismo. Acá tenemos una de cal y otra de arena, como dice el dicho popular. Por un lado, es un movimiento revolucionario en términos de la oposición al academicismo, de la oposición al capitalismo, de recuperación de cierto espíritu personal, no normado, no reglado. En ese sentido es muy antiacadémico el romanticismo, de volver a mirar el mundo. El problema que tenemos, como pasa también con muchas obras, con muchos artistas, es la influencia que ha tenido el romanticismo en toda la concepción social del arte. Porque hasta el día de hoy, charlando en familia, hablando de los imaginarios, nos preguntan, ¿no?, si nosotros o nosotras nos expresamos, digamos, a través del arte, cómo vamos a vivir, si estamos trabajando de un modo caprichoso o cuando viene la inspiración, un montón de ideas que están asociadas al romanticismo. Me parece que los defensores del romanticismo incluso dirían que esas ideas son falsas, ¿no? Pero fundamentalmente hay una herencia del romanticismo en el relato social contemporáneo terrible, digamos, ¿no?, poniéndole un adjetivo, porque ha quedado asociada a la práctica o la praxis artística, que entendemos que es un hacer consciente, reflexivo, que es un trabajo, que tiene que ver con la división social del trabajo también, que es necesario en esta construcción social de sentido, bueno, un montón de cuestiones. La idea de arte queda más asociada a esta imagen romántica del artista caprichoso, que se expresa, que está irritado, que de alguna manera está desconectado también de lo colectivo y del objetivo, porque está centrado en lo subjetivo. Una idea que es muy nociva en términos del hacer artístico y de la enseñanza también, ¿no? Porque... Sí, y también como el otro polo con respecto a la anterior ascensión social del artista, ¿no?, que había sido gracias a la equiparación con las matemáticas y con las artes liberales. Entonces, para obtener esa validación social del artista, habían querido entrar, decir que la pintura, la escultura y todas las artes que antes eran llamadas serviles o mecánicas, tenían que ver con la matemática y con la ciencia, de ahí el número de oro, la proporción áurea y todo eso, y dejado de lado un poco el sentimiento y la expresión. Y con el romanticismo es como que hay una vuelta a esa otra parte del arte que no estuvo tan resaltada en ese momento con la del artista genio. Mariana, ¿querías decir algo? Pensé que... Perdón. Bien. Bueno. Avancemos para cerrar un poquito este panorama y ver. Es más, dice Darío, en la Edad Media el músico era el filósofo, el matemático y no los instrumentistas. Claro, ¿ustedes vieron esa expresión del hombre del Renacimiento? Que se dice, cuando se dice el hombre del Renacimiento o la mujer del Renacimiento, se quiere expresar esos cuadros o esas personas que condensaban en sí todas las prácticas sociales. Eran como Leonardo, ¿no? Eran ingenieros, científicos, pintores, escritores, literatos y políticos, ¿no? Hacían 500 cosas. Se quiere reivindicar de alguna manera el Renacimiento como un lugar donde no estaban los compartimentos de las especialidades, ¿no? Pero también me parece que esto en la Edad Media pasaba, ¿no?, como dice el compañero, ¿no? El músico era el filósofo, el matemático, no era el operador técnico. Así es, además los filósofos y todo eso lo trataban, había una frase, no me acuerdo en latín, que eran como animales, le decían como animales a los que cantaban, los que tocaban. Y la música, y para ellos la música era lo que hablaban, la filosofía, las proporciones, la música con el cosmos y todas esas cosas. Eso era la música, más o menos, más en la Edad Media, lo que el músico se dice que era el mismo. Y los instrumentistas eran nada, era la basofia, más o menos, el arte menor, el que tocaba o el que cantaba. Fíjate la separación de cuerpo y espíritu, ¿no? Bien
está bien clara ahí, digamos, ¿no? Esa idea de el que agarra, el que se ensucia las manos con el instrumento, el que pone el cuerpo con el instrumento, no tiene valor como el filósofo que se expresa a través de la música, ¿no? Claro, sí. Está bien claro en Schiller eso. Y no solamente el filósofo que se expresa con la música, sino que el que cobraba. El filósofo que entretenía al mecenas tampoco era bien considerado, sino era un aristócrata filósofo y que hacía escuela de por sí. Bueno, continuamos. Ya, estamos todavía en tiempo de charlar algo más antes de hablar del trabajo final. ¿Alguno quiere hacer algún comentario? ¿Le quedó duda o quiere que profundicemos en algo? Ahí Germán se está metiendo con el tema que nos va a convocar el lunes que viene, ¿no? ¿Qué quiere decir arte para todos aquellos pueblos y culturas que no son de esta matriz europea moderna, ¿no? Profe, una consulta que se me olvidó preguntarlo cuando estaba aclarando dudas al inicio. ¿Van a seguir los encuentros sincrónicos en los prácticos? Sí, vamos a seguir los encuentros sincrónicos en los prácticos los mismos días que hay en las clases de las 2 de la tarde. Y ese día mensual que vamos a hacer un encuentro, que no va a haber encuentros sincrónicos, sino que van a tener un video de la clase y trabajo para realizar durante la semana, no va a ser necesario que se conecten en las clases de las prácticas. Ok, y digamos, bueno, me imagino ustedes avisarían por aulas web, ¿no? El día que en dado caso vaya a haber una clase sincrónica. Cronograma. Está todo en el Está en el cronograma que cronograma. armó Mariana para el segundo cuatrimestre. Está todo hasta el final, Detallado. hasta diciembre, hay detalle de clase por clase que va a pasar. Sincrónico, Perfecto. sincrónico. Hay un comentario. Claro, está bien. Tenemos el concepto de arte que pregunta Germán para nuestros pueblos originarios. Vamos a partir de este anticipo, digamos, ¿no? de pensar el arte como, desde este modelo europeo, como un universal abstracto, ¿no? Como que se impuso un modelo de estética o de expresión estética o de dimensión estética, como vamos a ver en el texto de la semana que viene, se impuso un modelo para pensar las manifestaciones de todos los pueblos que no fueran la civilización europea occidental moderna, por decirlo así. Por eso se dice arte mapuche, arte chino, arte egipcio, y es un concepto que es un concepto impuesto, ¿no? Eso que se está hablando, se está intentando meter esa expresión estética de distintas culturas en la misma categoría europea. Eso es lo que de alguna manera vamos a revisar con José Jiménez en el texto de la clase que viene, ¿no? Y que ya nos anticipa un poquito Schiller cuando dice que la palabra arte en Oriente aparece recién después del siglo XIX y que tampoco significa lo mismo que para nosotros, ¿no? Que al decir que en los pueblos, no solamente en la antigüedad de nuestra cultura, como en Grecia y Roma, sino que en otras culturas el vocablo arte no existe o no existió durante mucho tiempo, es importante porque estamos tratando de forzar un concepto actual a una manifestación estética que no es contemporánea o que no es de nuestra cultura.